Este video es presentado por Historia Maníacos. Hola amigos de Historia Maníacos, en el capítulo anterior vimos el segundo periodo intermedio y también vimos la primera parte del Imperio Nuevo. También vimos una parte de lo que fue la dinastía 18ava y los problemas que se habían desencadenado por la sucesión. En este capítulo veremos el desarrollo de esta problemática con la reina Hatshepsut y su hijastro Tutmosis III. Las mujeres egipcias habían tenido muchas más libertades que las mujeres en el resto de la región. Podían heredar, podían divorciarse y gozaban de grandes libertades, aunque no era tampoco una libertad plena, pero era lo más cercano a lo que podían acceder en aquella época. Sin embargo, las mujeres durante la dinastía tebana eran especialmente respetadas con respecto a las otras dinastías, especialmente después de la esposa real Teti-Sheri. De hecho, la dinastía actual, la dinastía 18ava, también conocida como Amósida, había sido construida de cierta forma con una fuerte influencia matriarcal. La preferencia de que la esposa principal fuera la hermana del faraón y que el heredero tuviera que venir exclusivamente de la esposa real era una muestra de esta influencia. Sin embargo, había la parte tradicional que se resistiría. Después de todo, no existía tal cosa como una reina consorte, una faraona. Lo que existía era el estatus de esposa principal, la esposa real o la ama de casa real. La esposa del faraón no era una reina, solo era la esposa real. Aunque hubieron reinas en otras dinastías, estos reinados no duraron mucho porque de fondo no se creía que la mujer tuviera derecho a esa herencia. Así que la dinastía que tiene mayor influencia femenina se había visto en contraste al pensamiento de que el hombre es quien debía heredar, y este pensamiento choca en este momento histórico. Cuando el primero de los Tutmosis asciende al poder, no era hijo de la esposa real. Su reclamo al trono era débil y por eso tuvo que casarse con una de sus hermanas, precisamente una de las hijas de Amos-Meritamón, para acceder al derecho al trono. Lamentablemente no logra tener hijos de su esposa principal, sino una hija, Hatshepsut. Uno de los primeros reclamos a favor de Hatshepsut es que al parecer Tutmosis I le hereda a ella y no a su hijo Tutmosis II. Sin embargo, se decide que Hatshepsut, que por línea materna tiene el linaje más alto siendo nieta de Amos-Meritamón, se casaría con su hermano Tutmosis II. Un hecho que debió ser por demás bastante humillante para ella, habiendo sido legada por su propio padre. Todo habría continuado como la tradición, pero Tutmosis II no llegó a tener hijos con Hatshepsut, sino una hija, Neferura. En realidad, Tutmosis II llegó a tener un hijo de una esposa que ni siquiera tenía el rango real de esposa secundaria, Isis. Este sería Tutmosis III. Hatshepsut tenía ciertamente la ambición de ser faraona. Ella vio el potencial y tenía además los contactos y la nobleza, y su padre incluso le había legado el derecho. Su hijastro Tutmosis III era un niño cuando su padre murió, así que tuvo la disposición y estuvo en el momento exacto para que ella pudiera acceder al trono. Veamos cómo ocurrió esto. Hatshepsut gobernaría desde el 1513 al 1490 a.C. Se le reconoce también como Mat-Kara Hatshepsut, y ella llegó a ser la mujer que estuvo en el trono de las dos tierras durante más tiempo. El nombre de Hatshepsut, con el que se la reconoce hoy en día, en principio era el título con el significado de la primera de las nobles damas o la principal dama de la nobleza.
También se la presentaba en su forma completa como Hatshepsut Hane-Metamon. Esto es la primera de las nobles damas unida a Amón. La tradicional unión de el faraón con su hermana, quien es la esposa principal y es la que tiene el heredero, se rompe desde los días de Amosis. El último descendiente de los libertadores del segundo periodo intermedio no había logrado tener un hijo varón, Amenofis I, por lo tanto vendría siendo el heredero aquel que se pudiera unir a la hija que había tenido con la esposa principal, Amos-Meritamón. El primero de los Tutmosis resultó ser el ideal para este cargo. No solo era un gran militar, sino que además era hijo de una princesa, al parecer Sesemsep. Él se casa con la hija de Amos-Meritamón, Amos, y tienen pero una hija, que es Hatshepsut, y tiene un hijo, pero lo tiene con una esposa secundaria. Así que, en resumen, la sangre de los libertadores viene siendo traspasada por línea materna. Además de una creencia de lo sagrado, de que debía ser la hermana del faraón quien debía tener los hijos, sino que además porque los hijos de esposas secundarias no venían de familias que fueran muy poderosas y que pudieran realmente aportar mucho. No mejoraba mucho las cosas que el esposo hermano de Hatshepsut, Tutmosis II, hubiera tenido un hijo de una mujer que no tenía ni siquiera el título de esposa, ni siquiera de consorte. Es posible incluso que el propio Tutmosis I tratase en vida de asociar a su hija al trono, como así lo demuestra que la nombrase heredera. Sin embargo, sus deseos fueron incumplidos, pues al parecer una conjura palaciega encabezada por el chati y arquitecto real, el poderoso Ineni, que sería el más férreo opositor de Hatshepsut, este sería el que lograría sentar en el trono a Tutmosis III. Hatshepsut tuvo que soportar convertirse en la gran esposa real de su medio hermano y se cree que este fue un duro golpe a su orgullo. Así no es de extrañar que mientras su débil y blando esposo ceñía la corona doble, Hatshepsut comenzara a rodearse de un círculo de adeptos que no dejaron de crecer en poder e influencias. Entre ellos destacamos sobre todo a Hapusenep y Senemut. La esposa real se había convertido, para temor del visir Ineni, en un poderoso oponente. Fue muy agresivo con su familia. Tutmosis II tuvo un reinado muy breve y murió en plena juventud cuando sus dos únicos hijos conocidos aún estaban en la primera infancia. Como había pasado en la generación anterior, la gran esposa real Hatshepsut no había traído al mundo un varón sino una niña, por lo que volvió a abrirse una crisis sucesoria. Una vez más, Ineni consiguió que la nobleza aceptara como único candidato factible a un hijo de Tutmosis II y de una simple concubina que sería nombrado como rey Tutmosis III. No obstante, la reina viuda Hatshepsut no quería que la historia se repitiera por segunda vez, y lo cierto es que la modificó considerablemente. Dado que Tutmosis III era demasiado pequeño para gobernar, la gran esposa real de Tutmosis II asumió la regencia y propuso indefinidamente el matrimonio entre el nuevo rey y su hija, la princesa real Neferura, única persona que podría legitimar su ascenso al poder absoluto. Durante los primeros años del reinado de Tutmosis III, Hatshepsut estuvo preparando minuciosamente un golpe de estado que revolucionaría a la tradicional sociedad egipcia. Alejó para siempre de la escena política a Ineni y elevó a sus fieles Hapusenep y Senemut a los más altos cargos. Parece ser que la figura política más importante de la época fue Hapusenep, quien unió para sí los cargos de Chati y el sumo sacerdote de Amón. Con unos aliados tan poderosos, Hatshepsut tenía ahora los medios y el apoyo suficientes para sorprender al mundo. Cuando se vio lo suficientemente fuerte
La gran esposa real y esposa del dios Hatshepsut, en presencia del faraón Tutmosis III, se autoproclamó también faraón de las dos tierras y primogénita de Amón, con el beneplácito de los sacerdotes encabezados por Hapu-Seneb. El golpe de efecto fue magistral y el inexperto Tutmosis III no pudo hacer otra cosa más que admitir la superioridad de su tía madrastra. Hatshepsut se había convertido en la tercera reina faraón conocida en la historia egipcia. Hatshepsut asumió todos los atributos masculinos de su cargo excepto el título de Todopoderoso, haciéndose presentar a partir de entonces como un hombre y tocándose la barba postiza. Estableció una insólita corregencia con su sobrino, aunque hubo un clarísimo predominio de la primera sobre el segundo, hasta tal extremo de colocarlo en un segundo plano impropio del papel del futuro que tendría Tutmosis III en la historia. Tal era el carisma y la personalidad de esta mujer. Hatshepsut, por primera vez en la historia, asume el rol, el papel y el título como reina faraón o faraona. Aún así no se puede ver de ninguna forma a Hatshepsut como una usurpadora, visión que han trasladado a nuestra época algunos autores. Al menos no se vio así en su tiempo, pues de haber sido el caso, Hatshepsut habría eliminado con total facilidad a sus adversarios o se habría producido una guerra civil. Tutmosis III no estuvo encerrado en el palacio como se ha llegado a pensar, ni tampoco Hatshepsut evitó hacer mención alguna de su existencia. La sociedad de entonces asumió sin ningún problema la nueva situación y Hatshepsut gozó de uno de los reinados más prósperos de toda la historia egipcia, gracias también al apoyo recibido por Hapu-Seneb y Senenmut. Surgió durante los días de Hatshepsut un nuevo rito llamado la teogamia. Hatshepsut no hubiera podido ni soñar en acceder al trono de no contar con los apoyos que consiguió entre el clero del dios Amón en Tebas mientras era la esposa de Tutmosis II. Las cuantiosas donaciones y los privilegios que concedió a los sacerdotes encabezados por la eminencia gris del régimen del visir Hapu-Seneb fueron una forma de pago por los servicios prestados, pues de no ser por el inmenso regalo que recibió Hatshepsut de ellos, su legitimidad habría sido menor. Y este valioso obsequio de la casa sacerdotal a la reina faraón fue la célebre teogamia. En la teogamia, Hatshepsut declara al pueblo egipcio que su verdadero padre no es Tutmosis I, sino el propio dios Amón, que con su sabia previsión visitó una noche a la gran esposa real Amos y la permitió concebir a la mujer que estaba sentada ahora en el trono de las dos tierras con el beneplácito del panteón entero. Hatshepsut fue declarada por ende primogénita de Amón y su sustituta y fiel delegada en la tierra, con lo que su figura se trocaba en completamente sagrada. Es necesario destacar que muy pocos faraones recurrieron a la teogamia para validar su derecho al trono, y su estatus pasaba a ser poco menos que el de un dios vivo. El ardid de Hatshepsut y el alto precio que tuvo que pagar a los sacerdotes por él le asegurarían un reinado tranquilo y sin disidencias, aunque acabaría pasándole factura a la dinastía desde entonces por la cada vez más creciente e imparable influencia de los sacerdotes de Amón. El nombre sagrado que Hatshepsut recibió fue Mat-Kara, es decir, el espíritu de Ra es justo. Como todos los demás faraones, ella también tendría un título de nacimiento y nombre de coronación. Gran parte de su reinado se dedicó a embellecer el país y restaurar los templos. Con el beneplácito de sus aliados los sacerdotes, Egipto había sufrido hacia 2 generaciones la última de sus guerras, cuando el abuelo de la reina, el rey Amos, expulsó a los hicsos. Sin embargo, el centro de acción principal de la reina fue su ciudad, la pujante Tebas.
Se implicó en el recinto de las barcas sagradas de Luxor, edificó la capilla roja del enorme templo de Amón en Karnak y de las canteras de Asuán. Mandó hacer los obeliscos más grandes. Esta sería una tendencia muy novedosa en los días de Hatshepsut. Hatshepsut ha pasado a la historia como una gobernante pacífica que prefirió gastar parte de su tesoro en construir templos en vez de conquistar territorios, pero lo cierto es que también hubo al menos 6 campañas durante su reinado de 22 años, era inevitable en esta época. Hay que destacar que la mayoría de estas no pasaron de ser meras escaramuzas o actividades disuasorias cuya finalidad era básicamente evitar que los pueblos fronterizos, que normalmente eran belicosos, atacaran a las dos tierras. Acerca de la descendencia, lo único que se sabe a ciencia cierta es que Hatshepsut fue madre de una hija a la que puso de nombre Neferura y cuyo cuidado encargó a su arquitecto favorito Senenmut. Se ignora el verdadero papel de este hombre en la trama. No son pocas las veces que dicen que él fue el padre de Neferura y no Tutmosis II, y que hubo una tórrida historia de amor entre el arquitecto y el canciller real y la reina. Una historia que, pese a ser muy interesante desde el punto de vista novelesco, sigue sin estar demostrada. Pero no son pocas las razones por las cuales se pensaba esto. Primero está el hecho de que hay varios comunicados, cartas que se escribían entre ellos que parecían ser cartas de amor. También hay una inscripción en una de las paredes del lugar de muerte de Hatshepsut en el cual se dice que parece que este sirviente servía al placer de la reina. Y hay estatuas donde Senenmut sale abrazando a Neferura. Pero aún así no iríamos tan lejos como para pensar que Neferura fuera hija de Senenmut y no de Tutmosis III. Hacia el año 1516 del reinado de Hatshepsut, hacia la finalización del templo del Dey el-Bahari, la estrella de Hatshepsut comenzó a menguar a favor de la de Tutmosis III. El rey era un joven que cada vez ansiaba más el poder y a cualquier precio. Así que no es de extrañar que apenas en un año murieran los dos principales sustentos de la reina y sus más grandes apoyos, Hapu-Seneb y Senenmut. Y por si no fuera poco después murió la gran esperanza, el arma secreta de la reina, la princesa Neferura. Los golpes que sufrió Hatshepsut en torno al año 16 de su reinado fueron tan grandes que a partir de entonces la reina se retiró parcialmente del cargo y el otro rey, Tutmosis III, comenzó a tomar las riendas del gobierno. Al parecer la ambición de Hatshepsut no era suficiente y no le bastaba solo ser ella el faraón, sino que se proponía inaugurar una auténtica dinastía femenina de reyes, y por esa razón declaró heredera a su amada hija Neferura. La muerte de la princesa fue tan repentina y favorable a Tutmosis III que hay quien piensa que fue intencionada y que consiguió su objetivo, derrumbar a la reina faraón. Hatshepsut murió en el palacio de Tebas tras un largo reinado de 22 años, abandonada por todos. Se ignora la edad de su muerte, pero se estima que debería oscilar entre los 40 y 50 años. Años atrás no se sabía cómo murió exactamente, si fue muerte natural o durante un golpe de estado liderado por su hijastro Tutmosis III, que en esa época era virtualmente el único rey, pues Hatshepsut se había retirado de la lucha. Según el National Geographic, el arqueólogo Zahi Hawass, la momia fue escaneada y se encontró que la reina había padecido en vida de una avanzada osteoporosis y un cáncer maligno en la zona del abdomen que le pasó al hueso de la cadera. Además, había contraído un absceso séptico en su cavidad bucal que bien pudo provocar un shock septicémico, como causa más probable de su muerte que un atentado a su vida. Según estas últimas investigaciones, su muerte estuvo precedida de largos meses de intensos dolores y fiebres.
Su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes y está catalogada como la KB-20. Existen indicios de que mandó ampliar la tumba de su padre para ser utilizada también para ella. El amor y la lealtad que la hija profesó al padre tuvo que ser tan grande que quiso permanecer junto a él eternamente. A su muerte, Tutmosis III se convertiría en un gran faraón que, emulando a su abuelo Tutmosis I, realizó numerosas campañas y ascendió a Egipto al rango de gran potencia mundial. Pero jamás lo habría logrado sin la preparación a la que lo sometió su tía madrastra. El nombre de Hatshepsut y el de su fiel colaborador Senenmut fueron borrados sistemáticamente de los anales y edificios egipcios, siendo víctimas de una damnatio memoriae. Durante mucho tiempo se creyó que el postergado Tutmosis III había sido quien ordenó el virtual olvido de esta enérgica reina, pero cada vez más egiptólogos apoyan la teoría de que su nombre fue borrado por cuestiones más bien de conveniencia que de venganza. Existía en Egipto un conjunto de familias identificadas con Hatshepsut. Su familia, antes de desposarse con Tutmosis II, al morir la reina, Tutmosis III pudo haberle borrado el nombre a su madrastra a fin de legitimar una ascendencia al trono como heredero real de Tutmosis II y así frenar las pretensiones de la poderosa familia de Hatshepsut. Esta postura está adquiriendo cada vez más fuerza por las evidencias arqueológicas encontradas en Deir Bahari. Si hubiera habido una venganza, su legado artístico y arqueológico hubiera sido borrado de Egipto. Sin embargo, la reina fue hallada en un excelente estado de conservación con parte de sus ajuares funerarios. Ahora hablemos del reinado de Tutmosis III. Este faraón gobernó del 1479 al 1425 a.C., aunque durante el gobierno de su madrastra Hatshepsut él ya había desplegado sus funciones como faraón. Hacia finales de la vida de Hatshepsut, Tutmosis III ya comandaba los ejércitos, ya comandaba expediciones y tenía cierta injerencia política, pero además de esto, contrario a la creencia de que él le practicó la damnatio memoriae a Hatshepsut, la realidad es que las muestras indican que realmente no existía tal odio entre Tutmosis III y su madrastra. Una de esas cosas está, por ejemplo, que él fue enterrado cerca de la tumba de Hatshepsut. Él buscó en su muerte estar cerca de su madrastra. También porque en realidad tan pronto Hatshepsut murió, él no realizó la damnatio memoriae. Eso ocurrió varias décadas después y más probablemente se debió más a una necesidad que algo provocado por odio. Él naturalmente tenía su descendencia ahora y esta descendencia corría peligro por la poderosa familia de Hatshepsut, así que fue necesario para él practicar la damnatio memoriae con su madrastra. Pero Hatshepsut preparó muy bien para la gobernación a Tutmosis III. Vamos a ver un poco más acerca de lo que fue la vida del hijastro de Hatshepsut. Hacia finales de la vida de Hatshepsut, en el 1457, Tutmosis ve una amenaza sobre Egipto y son los Mitanni. Él teme que ocurra con los Mitannis lo mismo que ocurrió en el tiempo de los Hicsos y vio una posibilidad de proteger a Egipto y expandir el imperio golpeando primero a los Mitanni. Sin embargo, una envejecida Hatshepsut, una mujer enferma y conforme a las consecuencias de la edad también una mujer más conservadora y más reticente a los cambios y como había sido a lo largo de su gobierno también reticente a las guerras. En contraste a un joven Tutmosis III que quería emprender la guerra y que estaba preocupado por la amenaza de los Mitanni. Todo parece indicar que Hatshepsut no creó a Tutmosis para ser un faraón pusilánime. Después de todo, el plan es que se convirtiera en el esposo de su hija Neferu.
Tutmosis había correspondido bien a la enseñanza y desde su juventud se había interesado por las artes militares y pronto demostraría ser un brillante general. Y aquí estaba Hatshepsut, cuyo reinado de paz estaba animando a sus vecinos a invadir, y por el otro lado Tutmosis, preparado para atacar primero. El ataque empezaría en dirección a Megiddo, una estrategia necesaria que se jugaba todo. Todo dependía de la presunción de dónde había posicionado el enemigo sus fuerzas. Era imprescindible tomarlo por sorpresa. El enemigo no podía saber de dónde vendría el ataque. El viaje tradicional, y como lo recomendaban los generales de Tutmosis, era rodear las montañas, pero Tutmosis sabía que el enemigo se prepararía para este ataque. Ahora los egipcios se hallaban en Canaán. Este territorio, desde la liberación de los hicsos, había generado una lealtad hacia los egipcios, pero los mitanis habían robado esta lealtad. El mundo egipcio no era más ese reducido territorio en las riberas del Nilo, que entre otras cosas era una causa de envidias y ambiciones de sus vecinos, que eran continuamente golpeados por continuas sequías y disputas por los territorios fértiles. El río proveía de todo a Egipto, Tutmosis lo sabía. El arrogante pueblo egipcio tendría que ampliar su visión si quería sobrevivir. Habiendo sido reticente a la guerra, Hatshepsut envió en el pasado a Tutmosis hacia el sur, a un blanco más fácil, Nubia. Gran parte de las mejoras que se realizaron habían sido las torres que resguardaban el paso de Nubia, en ese entonces el Kush, a Egipto. Cada torre tenía la capacidad de hasta 500 hombres. Nubia era rica en oro y personas. Muchos de estos al final terminaban siendo esclavos, pero los nubios también eran considerados grandes arqueros. Los que tenían esta habilidad muy seguramente iban a terminar bajo el mando egipcio, equiparados con el nuevo armamento, el arco compuesto, que haría de ellos invencibles arqueros. Así que Tutmosis se fue para la batalla de Megiddo con un asombroso ejército. El arco compuesto era más costoso de fabricar, pero Tutmosis se había asegurado de tener la cantidad necesaria. En adición a aquellas armas que habían sido traídas por los hicsos, también habían sido mejoradas, especialmente aquellas como los carros. Los egipcios en cuanto a flota ya eran sobresalientes, en especial con su asociación con el Egeo, Nosos, que eran excelentes marineros. Así que otra de las cosas en las cuales Tutmosis estaba muy preparado era en la flota. Los talleres de forjas ahora forjan hachas, hachuelas, puntas de flecha. En cuanto a los carros de combate, como ya lo había mencionado antes, tenían mejoras. El chasis ahora era de madera curvada, con radios suplementarios y un eje más ancho, que permitiría la estabilidad del carro incluso en curvas cerradas. Una plataforma de cuero que absorbía los golpes, y todo unificado con pernos. Quiere decir que era portátil este tipo de carro, era reensamblable. Si una pieza del carro se dañaba, no había que reemplazar todo el carro, solamente esa pequeña pieza. Aún se trabaja de a 2 caballos. Para quienes han visto los videos de Asiria, sabrán que en esta época la raza de caballos era pequeña y no tenían la fuerza suficiente para llevar un jinete. No sería fácil el entrenamiento con estos vehículos. Estamos hablando de al tiro y arco con objetivos que son móviles. Una de las cosas que Tutmosis nos deja saber en su legado es que él realmente disfrutaba de este tipo de actividades. Finalmente la noticia de que Hatshepsut había muerto había llegado, y aquí estaba Tutmosis con 12,000 hombres, y el poder de decidir ahora era suyo. Todos los enemigos sabían que se lloraría a Hatshepsut por 70 días según la tradición,
y se alistaron juntos, se unificaron para atacar. Tutmosis les parecía un rey débil bajo el mando de una mujer. No podrían estar más equivocados. El faraón conduce a su ejército a través de 400 kilómetros de zonas áridas. Lleva consigo ganado y grandes cargas de agua y alimentos para el ejército. Una ardua tarea, pero aunque el Sinaí protegió a los egipcios por cientos de años, Tutmosis sabe que ya no lo haría más. El desierto, que era difícil de atravesar para sus enemigos, es el que tendría que atravesar él ahora, con 12.000 hombres a su mando y 2.400 animales. ¿Cómo lo lograría? Al parecer, Tutmosis prepararía caravanas a lo largo del camino para resguardar el paso cada 70 kilómetros para hacerlo menos sospechoso, al menos al principio, porque los enemigos a la final realmente sí se percataron de que iban a ser atacados. Finalmente logran cruzar el desierto del Sinaí 10 días después y se ubican en Palestina. Llega el momento de decidir cuál es la ruta sorpresa a Megiddo. Lo que se interpone en el camino de Tutmosis es el Monte Carmelo. Otros generales creen que hay que rodearlo. Tutmosis no lo cree así. Sea por el norte o sea por el sur, Tutmosis cree que el enemigo está preparado y por ende se embarca en la difícil tarea de cruzar las montañas. Nadie lo había hecho antes. Por obvias razones, el camino en realidad era irregular, se estrechaba por zonas y si el enemigo se daba cuenta, también era ideal para una emboscada de a pie y Tutmosis llevaba carga. Sus generales pensaban que era imposible de cruzar, pero él es el faraón, tenía la experiencia y ellos debían obedecer. El temor no era poco, los hombres estaban cansados, el camino se estrechaba cada vez más y era difícil pasar el ganado, la carga y los caballos. Y para colmo, Tutmosis sabía que él solamente estaba asumiendo que su enemigo también pensaría que el paso por las montañas era imposible y que por tanto centraría su atención en las rutas norte y sur rodeando la montaña, pero que si su presunción estaba errada, estaría acabado. Un ataque en las montañas era su total derrota. Afortunadamente, Tutmosis acertó, y lo único que encontró a su llegada fue un pequeño campamento donde se encontraba el mismísimo rey de Kadesh. El rey de Kadesh subestimó a Tutmosis y los cananeos huyen. La guerra hubiera acabado en este instante, pero los soldados, ávidos por el oro, se dedicaron a saquear el campamento y el rey de Kadesh huye. El mismo Tutmosis narra que si sus soldados no hubieran sucumbido ese día a la avidez, entonces Megiddo hubiera caído en un solo día. El asedio a Megiddo duró 7 meses, pero finalmente cayó, y ahora Tutmosis debía ingeniar una forma de gobernar al recién conquistado territorio. Siendo tan alejado, sus generales pensaban en ejecutar a los fuertes como ejemplo. Pero el rey de Kadesh ruega por su familia. Tutmosis accede, no solo por clemencia, sino que ahora tiene una nueva estrategia. Tutmosis no infligirá su ira sobre el pueblo. Todo lo contrario, les demostrará que no es algo personal. Ellos tendrán que tributar, pero lo harán como un campesino común y corriente de Egipto. Los líderes rebeldes no tendrían que ser ejecutados, pero él se llevaría a sus hijos como garantía de futuras rebeliones. Los hijos varones volverían algún día, adoctrinados en las creencias egipcias. Las niñas, por su parte, nunca volverían, serían parte del harén o simplemente servirían para matrimonios políticos. Tutmosis ha vencido en las primeras batallas, pero el pueblo Mitanni ahora sigue siendo una amenaza. Sin embargo, Tutmosis ya tenía una estrategia.
Cientos de maquetas de barcos revelan la importancia de los barcos para el pueblo egipcio. Los primeros barcos egipcios habían sido hechos para navegar por el tranquilo río Nilo aprovechando las corrientes de aire. Pero la alianza con Creta y las civilizaciones de alta mar habían hecho revolucionar la flota egipcia. Tutmosis atacaría por alta mar y su enemigo no se lo esperaba. Se trataban de barcos ensamblables, portables también, capaces de navegar en alta mar, de los que se conserva hasta hoy evidencia. Tutmosis desembarca con sus hombres en Biblos y lleva consigo estos barcos portables para cruzar el río Éufrates. La suerte favorecería a Tutmosis, ya que cuando llega al territorio Mitanni, estos se encuentran en territorio asiático, por lo que la guerra nunca se llevó a cabo. Tutmosis se asegura de destruir sus ciudades y proclama su victoria y establece las fronteras. Nunca ningún otro faraón se extendería más allá que Tutmosis. Esto se debe a que, en realidad, aunque Egipto era una superpotencia, el centro de su mundo siempre fue el Nilo. No les importó otros territorios, para nada más que para salvaguardar sus propias fronteras. Después de esto, se dedicaría a ampliar el templo de Karnak. Sería reconocido como un rey que no llegó a tener nunca fracasos. También sería recordado por conectar a Egipto con el mundo exterior, y su reinado duraría 54 años. Le seguiría su hijo Amenofis I, pero nunca llegaría a ser tan grande como su padre. Si te ha gustado este video, por favor darle clic en like y suscríbete para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Vamos a proseguir con el Imperio Nuevo en el siguiente video, ya que tiene muchas grandes personalidades. Vamos a ver las personalidades de Akenatón, Ramsés, Seti, Horemheb. Hay muchas personalidades en el Imperio Nuevo, así que seguiremos en esta línea de tiempo. Si te gustaría decir algo acerca de lo que has visto, por favor te leo en tus comentarios y no olvides activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.